tercero. Fuentes del derecho laboral. Definición. Las fuentes del derecho son los principios, fundamentos u orígenes de las normas jurídicas, y particularmente del derecho positivo vigente en determinado país o época. Metafóricamente se dice que el derecho brota de la costumbre. Clasificación de las fuentes. Convenios internacionales. En la cúspide de la pirámide de las fuentes del derecho hallamos los convenios internacionales en materia laboral. Aquellos son tratados internacionales de carácter multilateral elaborados y adoptados por la Organización Internacional del Trabajo. El proceso de elaboración de estos se divide en 3 fases o etapas: la fase iniciativa, la fase de consulta y la fase de conclusión. La Constitución asigna al jefe de Estado plena competencia y amplia responsabilidad en la conducción de las relaciones internacionales, y como resultado de ello, goza de un liderazgo en el procedimiento de formación de la voluntad del Estado para obligarse mediante tratados internacionales. El Ecuador ha aprobado y ratificado numerosos acuerdos y convenios internacionales, particularmente con la Organización Internacional del Trabajo, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Convenios internacionales. En la cúspide de la pirámide de las fuentes del derecho hallamos los convenios internacionales. El proceso de la elaboración de los convenios internacionales son aquellos que regulan los aspectos laborales, los cuales comprenden diversas fases o etapas, como son las de fase iniciativa, fase de consulta y fase de conclusión. El Ecuador ha aprobado y ratificado numerosos acuerdos y convenios internacionales, como lo son el acuerdo básico entre Ecuador y la OIT, el otro sería sobre el desempleo, el convenio del derecho a la asociación, sobre el seguro de enfermedad, sobre métodos para la fijación de salarios mínimos. Constitución de la República. Esta se caracteriza por ser la principal fuente de derecho laboral a nivel nacional, pues ya que recoge una serie de principios, derechos y garantías relacionadas en el trabajo, cuya característica principal es proteger al trabajador y fundamentada en la necesidad de equilibrar la desigualdad entre empleadores y trabajadores. La importancia de la Constitución como una fuente de derecho se determina en el artículo 423, que dice que prevalece sobre cualquier norma legal que conforma el ordenamiento jurídico. Mandatos constituyentes. Es una norma constitucional jerárquica superior que está por encima de cualquier ley ordinaria u orgánica, decreto, reglamento, ordenanza u otra norma de menor valor. Aquí se dispone que la indemnización por despido intempestivo que reciben los trabajadores del sector público mediante acta de finiquito no podrá ser superior a los $300 del trabajador en general. De igual manera, se puede decir que los mandatos constituyentes son decisiones y normas que, expedidos en ejercicio de sus plenos poderes, son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el mandato número 2 fija que los montos máximos de las remuneraciones del sector público. La ley, en este sentido, puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Aquí también se puede declarar que en el Código 1 del Código Civil declara que es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Igual manera, el incumplimiento de la ley, no obstante, trae consigo sanciones, de allí que existan como esta norma obedece a la necesidad de regir y corregir la conducta social de nosotros los seres humanos. En cambio, en el derecho laboral, la ley se fundamenta base el Código de Trabajo, pues de aquí se emanan los principales principios, instituciones y normas. Sin embargo, existen otras leyes laborales, como sería la Ley de Amparo Social,
a la mujer, la ley de seguridad social, la ley de financiamiento de centrales sindicales, la ley del servicio público y la ley orgánica para la defensa de los derechos laborales. Jurisprudencia. La jurisprudencia ha tenido una vital importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Debido a esto, la han catalogado como una verdadera fuente del derecho ecuatoriano, ya que constituye precedentes obligatorios dispuestos en el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 184 de la Constitución. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el fallo reiterado 3 veces sobre un mismo caso por la Corte Nacional de Justicia. Decretos. Los decretos son las decisiones que expide el Poder Ejecutivo. ¿Qué son los decretos? Son las decisiones de la autoridad competente con contenido normativo reglamentario de jerarquía inferior a las leyes y, por supuesto, a la Constitución. Reglamentos administrativos. Estos reglamentos consisten en recopilaciones normativas emitidas por las autoridades dotadas de poder reglamentario. Por objetivo tiene la creación de mecanismos que permitan la aplicación efectiva de ciertas normas. Como ejemplo sería el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Los reglamentos internos o de empresas son el conjunto de disposiciones que son obligatorias para los trabajadores, que regulan el desarrollo de las labores de una empresa o establecimiento específico. Son fuente de carácter general porque instituyen normas para un indeterminado número de personas. Son elaborados por los empleadores y deben ser aprobados por la Dirección Regional del Trabajo correspondiente. Los fallos y resoluciones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Los fallos y resoluciones de los tribunales de mediación y arbitraje son la fuente principal de la ley del trabajo porque crean derechos y establecen reglas para ciertos trabajadores. Establecer tribunales de mediación y arbitraje para cada conflicto. Cada partido tiene 5 miembros, 2 directores y 2 miembros suplentes, integrados por el Departamento Administrativo del Trabajo, el Inspector del Trabajo, del árbitro. Primero, porque un gran porcentaje de las partes llegó a un acuerdo para poner fin al conflicto. Finalmente, los conflictos colectivos están relacionados con las demandas de los trabajadores, no con cuestiones legales, es decir, los conflictos colectivos no solo se centran en su aplicación, sino también a ajustar las condiciones laborales para adecuarlas a las realidades económicas y sociales actuales cuando hay un conflicto. Resolución del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. La resolución del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es un comunicado de la organización tripartita según el cual determinan los sueldos, salarios básicos y salarios mínimos de los trabajadores del sector privado que laboran en sectores de actividad. Los comités antes mencionados, CONADE, son los encargados de fijar los sueldos y salarios básicos todos los años. Sin embargo, debido a la falta de consenso entre empleadores y trabajadores, la mayoría de ellos se han establecido de acuerdo con acuerdos ministeriales desde el año 2000. Se han establecido las normas laborales. Son disposiciones que autorizan al Ministerio de Trabajo de fijar el monto del incremento de un porcentaje igual al índice de precios al consumidor proyectando establecido por la entidad pública habilitada por tal efecto. Acuerdos ministeriales son los pronunciamientos de carácter dispositivo, normativo o regulatorio, que en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y las leyes hacen los ministros de Estado, vinculados a las políticas del sector que tienen a su cargo. A continuación también se citan algunos ejemplos que corresponden al ámbito laboral. Uno de los pocos ejemplos son acuerdos de fijación de las remuneraciones básicas mínimas, acuerdos de trabajo, acuerdo 0052A, por el que se establece la jurisdicción de las direcciones regionales de trabajo, acuerdo 00155A, que establece las normas del procedimiento para la revisión de los contratos colectivos de trabajo, acuerdo 05, que establece el procedimiento para el pago de compensación económica para el salario. Contrato colectivo.
El contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones de empleadores y una o más asociaciones de trabajadores que tiene por fin superar las condiciones de trabajo establecidas en la ley, mediante la regulación específica de las relaciones laborales de los trabajadores actuales y futuros. Para algunos tratadistas, entre ellos Guillermo Cabanelas, este contrato no es propiamente fuente de derecho, sino una adecuación del ejercicio sindical. Respecto a esta fuente de derecho, la Corte Constitucional ha precisado que el contrato colectivo de trabajo debe entenderse como una institución de derecho. Primero debe primar sobre el último, sin que lo dicho implique la renuncia de los derechos del trabajador en contenidos en la legislación pertinente en la Constitución, ya que el contrato colectivo de trabajo se encuentra garantizado en la Constitución y nace de la ley, por lo que resultaría además contradictorio que el contenido de este instrumento jurídico no contenga los beneficios establecidos en la ley y los mejore, en consideración a la propia naturaleza del contrato colectivo del trabajo. Lo concerniente a la relación colectiva de trabajo se aborda a partir del capítulo 10. Una de las fuentes del derecho laboral es el acta transaccional. Dichas actas contienen los acuerdos totales o parciales a los que las partes arriban, ya sea durante o al final de la sustanciación del conflicto. De igual manera encontramos la costumbre, la cual es la reiteración de una determinada conducta de los miembros de un grupo social, con cierta constancia y uniformidad que se cumple con la convicción de su obligatoriedad coercible. Damos paso a los elementos constitutivos de la costumbre, los cuales son el externo, que debe presentar uniformidad de los actos realizados por una cantidad considerable de personas, y el interno o psicológico, que consiste en la convicción que su cumplimiento o acatamiento responde a una exigencia coercitiva de la comunidad. La doctrina señala 3 clases de costumbres. Está así secundum legem, si la costumbre coincide con la norma jurídica o la mejora. Praeter legem, si se refiere a un aspecto no contemplado en la norma jurídica. Y contra legem, si la costumbre contradice la norma jurídica. El Código Civil. Tanto el Código Civil como el Código Orgánico General de Procesos son normas supletorias en el derecho laboral. Respecto al ámbito de este código, son preceptos de este código que regulan las relaciones entre el empleador y el trabajador y se aplican diversas modalidades y condiciones de trabajo. En la primera parte suple al derecho laboral como lo relativo a diferentes definiciones, como son los elementos y las clasificaciones de los contratos en general. Como una de sus características podríamos decir que es un derecho que regula las obligaciones laborales, que tiende más a la tutela de los derechos de los trabajadores y hace lo establecido en referencia a un marco mínimo de derechos y obligaciones para los trabajadores en general. El Código Orgánico General de Procesos. El Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 7 y siguientes, prevé que la administración de justicia es el cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de sus atribuciones. Y entre sus principios se aplica la legalidad, la jurisdicción y la competencia, la independencia y la imparcialidad de la unidad de jurisdicciones y la gratuidad. Entre sus reglas especiales en materia laboral, nos dice que la o el trabajador podrá demandar a la o el empleador en el mismo nivel por sus obligaciones en diversos orígenes o porque se hayan vulnerado sus derechos o en materia de sus remuneraciones. El contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete con otra, de cualquier naturaleza, ya sea para prestar sus servicios lícitos y personales. Lo conocemos como un convenio con sentido contractual, lo que nos dice que existe una parte empleadora
que se obliga a dar a una parte trabajadora a que preste sus servicios de hacer o no hacer algún tipo de trabajo, bajo la subordinación de lo que esta persona lo requiera, ya sea llegando a un mutuo acuerdo bajo su debida remuneración. Es muy importante tener en cuenta las figuras que intervienen, como lo son los sujetos laborales, el trabajador y empleador, ya que estos poseen obligaciones, deberes y prohibiciones. Las sentencias. Las sentencias son dictadas por los jueces del tribunal interviniente de lo encargado a juzgar. La sentencia es un acto judicial que resuelve compositivamente el litigio ya procesado mediante la aceptación de un juez que hace de una de las posiciones y es de carácter obligatorio. La sentencia se realiza mediante un juicio, poniendo en fin la intervención del juez. La sentencia firme no queda ejecutoriada hasta que sea confirmada al finalizar todas las instancias de revisión mediante los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos Aplicables. Para dar por concluido un caso es necesario que exista sentencia definitiva firme, que a partir de este momento se considera que hay una cosa juzgada. La sentencia declara o reconoce el derecho de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia absuelve y condena al acusado, imponiéndole en este último caso la pena correspondiente. La doctrina. Se denomina doctrina al conjunto de conocimientos sobre los diversos aspectos de una materia específica. Puede tener una dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, etc. Es una fuente material del derecho, tiene una indudable trascendencia en el ámbito jurídico. La doctrina es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones descritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real, de las normas jurídicas.